¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo? Es un gozo estar con ustedes en la segunda parte del tema que hablamos acerca de la fe, de cómo usar la fe. Y es muy importante que nosotros podamos hacer memoria un poco de lo que fue la clase anterior, el tema anterior. Hablábamos acerca de que la fe se tiene que usar de una manera correcta y de que la fe va acompañado con la justicia. No puede ir la fe sola. Necesita la justicia de Dios para que así la fe pueda funcionar de la manera correcta. Eso quiere decir que cuando la justicia de Dios viene a nuestras vidas, es cuando verdaderamente nuestra fe puede ser usada de la manera correcta. Nosotros podemos declarar la palabra y se puede dar a través de la justicia de Dios. Cuando nosotros no reconocemos y no nos humillamos delante de la presencia del Señor, entonces nuestra fe queda nula, queda sin efecto. Entonces, decimos nosotros que es muy importante también recalcar el hecho de que necesitamos tanto los procesos cortos como largos, necesitamos saberlo específicamente. Nosotros estamos pidiendo, y le hacía el ejemplo en la anterior clase, por decirle, por un auto grande, y de pronto tenemos un auto pequeño, y nosotros somos disconformes con esa bendición. Eso se llama los procesos cortos, los procesos pequeños. Son aquellos que nosotros tenemos que asimilarlo en nuestra vida, sabiendo que es Dios quien nos está transportando a algo más grande. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? El poder preparar nuestro corazón y, como decía la palabra del Señor, más tenga la paciencia su obra completa. Es muy importante ser pacientes a la hora de poder declarar fe. Y la paciencia, mis hermanos, produce una fe continua, una fe que no se acaba, una fe que prospera, una fe que progresa, una fe que avanza, una fe que bendice, una fe que transforma. O sea, eso es lo más importante. Si podemos entender ese proceso de fe, y como dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es fe. La bendición que tú puedas tener hoy en tus manos, de acuerdo al proceso de oración que tú estás haciendo, a tus ojos puede ser poco, pero Dios puede engrandecer a través de que nosotros nos amparemos en la justicia de Dios para que nuestra fe pueda ser hecha a la manera correcta y a la estatura de Dios. Hablábamos también de que cada uno tiene una medida de fe, por eso es muy importante no quedarse con una fe sola, ¿entiende? Decimos, y vuelvo a recalcar, no que haya un montón de fe, de manifestaciones, de todas esas cosas, sino es una sola fe. Pero usted necesita hacer que su fe funcione en diferentes áreas de su vida. Y nosotros compartimos que eso es lo que vamos a compartir hoy en esta clase, en la segunda parte de la fe. Hablábamos de fe para prosperidad, que es muy importante para ser bendecido, que mucha gente lo busca, y fe para el factor climático, que es muy importante. Fe para sanidad, que yo le contaba también en el anterior, que Dios me ha dado esa fe de sanidad para poder yo sanar, para poder experimentar eso. Fe para abrir puertas, estaba viendo, muy importante. Y también fe para salir del pozo de la esclavitud al reino. Qué tremendo que es eso. Bien, pero esto no lo vamos a tocar hoy. Vamos a tocar dos puntos muy importantes acerca de la fe. Fe que es para prosperidad y fe para el factor climático. Es muy importante eso determinar. Nosotros decimos que tenemos que ser fortalecidos en todas las áreas de nuestra fe que son realmente necesarias para el pueblo cristiano. El pueblo cristiano necesita usar bien su fe, pero tiene que hacerse a partir de una práctica que yo haga en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Cuando yo practico la fe dentro de mi casa, automáticamente la presencia de Dios también me respalda en público, ¿se entiende? La palabra del Señor dejó unos parámetros para que nosotros nos podamos mover en fe. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos humillamos en lo secreto, Dios nos exalta en público. Eso es fe, eso es un paso de fe. Y vamos a ir con la consigna, que lo vamos a decir en este estudio y en el próximo, que la fe es un compromiso con Dios que no se basa en buenas condiciones, o sea, en estar bien, sino independientemente de la situación en la que vos vivás, eso es tener una comunión de fe con el Señor. La fe se basa en una relación mayor con Dios. Yo no puedo tener fe si no tengo una relación mayor con Dios.
No puedo experimentar esa fe que realmente necesitamos como pueblo de Dios sin antes nosotros no poder experimentar una relación correcta y precisa con el Espíritu Santo, con el Señor. Para eso necesito tener, ¿no es cierto?, una relación estrecha con el Espíritu Santo. Eso se basa en una vida que quiere vivir en fe. Se basa en una relación mayor con Dios. ¿Quieres tener fe? Entonces necesitas tener mayor relación con el Espíritu Santo, que nos va a dar la pauta a nosotros de poder fortalecer la paciencia para poder crecer en el Espíritu. Y vamos con la palabra del Señor. Quiero compartir este versículo primero de el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 45. Acompáñeme, por favor, con la lectura. Usted que está ahí en su casa, agarre su Biblia. Dice, vuelvo a repetir, Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 45. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada en él. Le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta historia nos da la pauta a nosotros de que los siervos de Dios que tienen una relación con el Espíritu Santo pueden mover cielos y tierras verdaderamente en lo literal y también en lo espiritual. Podemos decretar vida, podemos decretar autoridad sobre el factor climático, que es muy importante. Usted puede decir, pero ¿para qué necesitamos eso? Y le cuento una experiencia. Habían muchas campañas que se hacían en mucho tiempo en Bolivia, donde muchas veces el factor climático hacía de que se suspendían los eventos evangélicos. ¿No es cierto? Se hacía a lugar abierto, se hacía en canchas de fútbol, y verdaderamente era triste, ¿no es cierto?, el poder sacrificarse, llevar tarima, llevar equipo, llevar música, y después ver que la lluvia hacía correr y no se podía hacer nada. Veíamos que eso era una lucha en el espíritu, y no se podía realmente poder concretar algo que Dios quería hacer en su barrio. Usted podía decir, no, pues es que Dios... Si estaba de acuerdo Dios, ahí viene la duda, ¿no es cierto? Porque cuando uno quiere tener fe, antes de la fe viene la duda. Es así, es lo normal. Usted puede decir, no, pues seguro que Dios no estaba de acuerdo, por eso hizo llover. No, eso es equivocado. Dios nos da la oportunidad a nosotros, a través de la comunicación que tenemos con el Espíritu Santo, de poder hacer crecer nuestra fe, mi hermano. Es una oportunidad tan tremenda a través de las situaciones y de las circunstancias, lo cual nos va a hacer a nosotros, Dios nos permite empezar a crecer nuestra fe. Por eso le decía que usted tenga que tener bien en cuenta que si usted ora por lluvia y llueve y se cae el cielo, usted no tiene por qué sentirse triste. Usted tiene que decir, estoy fortaleciendo mi fe. Dios está haciendo su obra y yo tengo paciencia para que el momento preciso, que cuando yo declare la palabra de autoridad a través de la comunión con el Espíritu Santo, la lluvia pare cuando yo lo decrete. Y bien, ¿qué fue lo que pasó? Automáticamente veíamos que era el enemigo haciéndonos una trampa en lo espiritual. Que cada vez que nosotros queríamos hacer, el enemigo provocaba la lluvia. Usted puede decir, wow, no puede ser que el enemigo provoque lluvia. Sí, mi hermano, puede hacer un montón de situaciones para que nosotros no podamos llevar a cabo una misión específica. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Buscando al Espíritu Santo, obviamente en comunión, parecíamos unos locos decir, Padre, gracias porque la lluvia se para. Y se paraba la lluvia. Era impresionante. Veíamos cómo en otros lugares podía llover y menos en los lugares donde se hacían las reuniones de evangelismo.
Era tan precioso ver que el lugar donde nosotros estábamos, el predio, el barrio, el lugar donde nosotros estamos, no caía una sola gota de agua. Alrededor sí. Entonces, prácticamente nosotros entendimos que la autoridad de Dios estaba siendo delegada a través del factor climático. Iba a una reunión que era una reunión que se hace de todas las iglesias en un estadio. Y de pronto el cielo empieza a llover, a ponerse negro y a llover. Y de pronto yo declaro la palabra del Señor y digo, Padre, separa la lluvia ahora en el nombre de Jesús. Y se paró la lluvia. Y el hombre que estaba a mi lado, el chofer, el conductor, me dice, ¿por qué usted es tan malo? Me dice él, ¿no? ¿Por qué usted hace parar la lluvia? ¿No sabe que hay mucha gente que necesita lluvia? Me dice él, en vez de sentirse sorprendido porque cuando oramos se paró la lluvia, ¿no? Porque es sorprendente, ¿no? Si está lloviendo fuerte, está lloviendo una lluvia muy copiosa, y de pronto alguien declara que se para la lluvia en el nombre de Jesús y se para la lluvia así, puede ser sorprendente, ¿no? Pero este hombre, en vez de sorprenderse, me llamó la atención y me dice, usted es muy egoísta. Usted no sabe que otra gente necesita agua. Y yo le digo, no, dice la palabra del Señor que llueve Dios para los justos y los injustos. Seguro que el lugar donde necesita lluvia en este mismo momento está lloviendo. Pero nosotros no necesitamos que haya lluvia porque necesitamos concentrarnos con el pueblo de Dios para buscar su presencia. O sea, se puede determinar, y lo hemos comparado aquí en la Biblia, de que el profeta dijo, durante un mes no va a llover. Y así pasó. Dios realmente fue veraz y concreto en esa palabra lanzada por el siervo de Dios. Fue algo que aconteció precioso y tremendo. Digo, ¿por qué? Porque Dios necesitaba respaldar a su siervo. ¿Por qué? Porque había comunión. Porque había realmente una comunión estrecha con el Padre. Y vuelvo a decir, la fe se basa en una relación mayor con Dios. Es muy importante, mi hermano, mi hermana, que usted pueda empezar a declarar y a decretar fe en esas áreas donde usted las necesita. Donde usted verdaderamente puede ver que la presencia del Espíritu Santo le está diciendo a usted, hoy es el tiempo de que usted haga funcionar su fe de la manera correcta. Necesitamos verdaderamente en este tiempo fe, porque la palabra del Señor dice que cuando Él venga en los postreros días, hallará fe en la tierra, hallará fe en el mundo. Es lo que el enemigo hoy nos hace creer, que la fe es algo que realmente puede ser difícil. Por eso a veces nos desesperamos. A veces nosotros no creemos realmente que Dios puede respondernos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra comunión con el Espíritu Santo es muy liviano. Es muy liviano. Nuestra relación con Dios no se basa en esperar su respuesta, sino se basa en nuestras propias conveniencias, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pedimos o sentimos que tenemos que pedir en ese momento. No, mis hermanos. La comunión con el Espíritu Santo hace que nuestra fe pueda fortalecerse para que podamos pedir concreta y exactamente lo que Él quiere, mi hermano. Obviamente que también podemos hacer que llueva si es que tiene que llover. Obviamente oramos para que salga el sol si tiene que salir el sol. Y es así. Hay que creerle al Señor. Y usted puede decir, este hermano que nos comparte estas cosas parece que está. No, está en la palabra, mis hermanos. Realmente Dios puede hacer un cambio, pero trascendental y grande, cuando nosotros podemos hacer y poner orden en el factor climático. Jesucristo mismo nos enseñó que Él podía tener autoridad sobre las tempestades, sobre los vientos cuando estaba en la barca, cuando estaba en el barco con sus discípulos. ¿Se acuerda de esa historia? La palabra del Señor dice que Jesús entró al mar a descansar y de pronto se levantó los vientos, las tempestades, y era tan tremendo el mover en ese barquito, en esa barca, que prácticamente los discípulos estaban asustados y dijeron, nos vamos a morir. Y este hombre estaba descansando, durmiendo, Jesús de Nazaret. Y de pronto Él dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no le hablaron ustedes a los vientos? ¿Por qué no le dijeron al viento que se pare y se calme? ¿Tengo que levantarme yo para hacerlo? ¿No? Habrá dicho de esa manera. Entonces Él se paró y dijo, cesen los vientos, pare la lluvia. Y automáticamente paró todo. ¿Qué le estaba diciendo Dios antes de que Él pudiera declarar la palabra? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Dios nos está retando en ese tiempo a nosotros eso.
de que nosotros podamos tomar autoridad, la autoridad que el Espíritu Santo nos dio, porque se la dio a usted, me la dio a mí y a todo el que está con nosotros, chicos, grandes, medianos, pequeños, a todos, nos dio esa autoridad para poder declarar y decretar la palabra exacta, la palabra de vida en el momento que se necesita. Es muy importante eso. Es muy importante dejar que la presencia de Dios pueda llevarte a poder concretar algo en lo espiritual. ¿Sabe qué? Es tan precioso y tan hermoso es cuando nosotros fortalecemos nuestra fe, el poder mirar con determinación lo que nosotros declaramos y ver la respuesta del Espíritu Santo que se manifiesta cuando nosotros tenemos una relación con Él. Es tan maravilloso ver cómo el Señor puede respaldar nuestra palabra de lo que nosotros decimos. El profeta decía, no va a llover durante un mes. Y no llovió durante un mes. Pero de pronto, como decía la palabra del Señor que venimos compartiendo con ustedes, dice, versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces más. Ese volver a 7 veces más implica, mis hermanos, la seguridad que Dios puso en el siervo para poder concretar lo que realmente Dios hizo, una obra maravillosa. Después dijo, veo una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Y ahí fue cuando el profeta declaró la palabra y dijo, dile al rey que se vaya en su carro para que no lo alcance la lluvia. Y automáticamente abrió los cielos para que Dios pueda respaldar su palabra. Comunión. Es muy importante la comunión con Dios en estos tiempos, mis hermanos, para poder concretar lo que Dios quiere hacer. Ahí es donde usted puede fortalecer en esa área su vida. Usted puede empezar a declarar, mis hermanos. Usted puede empezar a decretar en el nombre de Jesús que las cosas pueden cambiar en su vida. Bien, ahora vamos al otro. Fe para prosperidad. Yo sé que usted muchas veces busca esa prosperidad. Muchos predican de prosperidad, muchos hablan de prosperidad. No voy a decir, no es malo ser próspero, ser bendecido, es maravilloso ser bendecido, ser prosperado. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que nosotros buscamos eso primero, antes que buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra del Señor lo afirma y vuelvo a decirlo. Mas primero buscad el reino de Dios. Buscad primero el reino de los cielos, buscad a Dios. Y después las demás cosas son añadidas. Eso es importante que usted pueda determinar. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Es necesario buscar las añadiduras? Ahí no hay fe. Cuando nosotros buscamos a Dios, sí puede producir fe en nosotros. A veces entramos en una carrera por buscar prosperidad. Y a veces cuando buscamos prosperidad perdemos la noción de lo que es tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Ha notado usted mucha gente que está buscando un trabajo, que está buscando un lugar, algo que hacer porque no tiene, y empieza a buscar en la iglesia la presencia de Dios? Empieza a buscar, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a llorar, pero cuando obtiene el trabajo, automáticamente pierde la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cambió sus prioridades. Puso otras cosas por encima de lo que Dios estaba haciendo. Y vuelvo a repetir otra vez, no me voy a cansar de decirlo. La fe se basa en una relación mayor con Dios. Nada puede quitarte del principio para poder, según a tu criterio, establecer una bendición. No podemos ser bendecidos fuera de la voluntad de Dios. Ahí es cuando nuestra fe puede ser cambiada. Empezamos a caminar y a trabajar en nuestras fuerzas. Empezamos a trabajar a nuestra manera, a nuestra forma de mirar las cosas, porque creemos, entre comillas, que es Dios quien nos está dando esa bendición. Cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor, automáticamente Él habla a nuestro corazón y hace que nuestra fe pueda funcionar de la mejor manera para que, aún siendo grandemente bendecidos, nosotros no podamos perder el norte, no podamos perder el horizonte o la dirección, como usted quiera llamarlo, por donde el Señor nos quiere llevar. Dios nos mantiene firme y por sobre todas las cosas ponemos prioridad nuestra comunión con Dios. Muchos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Y ahí puedo ponerlo yo lo pongo porque quiero ponerlo,
Dice, muchos dejan de congregarse. Dejan de congregarse obviamente porque tienen otras obligaciones. Empiezan a decir, ya no voy a la iglesia porque estoy muy ocupado. Prefiero orar en mi casa. Estoy orando en mi casa. Estoy buscando de Dios en mi casa. Pero no lo sabemos en realidad si está buscando o no con la intensidad que necesita. ¿Por qué? Porque se ven los resultados. No puedo, no me da el tiempo, no me alcanza, llego cansado, llego aburrido. Prefiero mirar una película antes que... O sea, ¿me entiende? Estamos perdiendo el norte, perdiendo el horizonte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vámonos, fe para prosperidad. Es necesario prosperar, es necesario ser bendecido, pero a través de una fe correcta, a través de una relación mayor con el Señor. Y estamos hablando acerca de fe para prosperar. Es muy importante la fe para prosperar. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso no hay que olvidarse. Mas primero buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Vamos a la palabra del Señor. Génesis 30, del 25 al 43 es el relato. Pero nosotros vamos a agarrar unos cuantos versículos. Vamos al capítulo 30, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Y Labán respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Dice, no le pregunta. Y él dijo, ¿qué te daré? Pregunta. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y el versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Lo voy a leer de nuevo. 32. El versículo 32. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario, le dice. Entonces, estaban haciendo un acuerdo, porque Labán reconoció de que había sido bendecido con su llegada. Automáticamente, la relación que de alguna manera tenía con Dios y la bendición que andaba con él, era que estaba fortalecido en una fe para prosperidad. Hay muchas personas que tienen fe para prosperidad, que lo tienen en su vida, es innato lo que tienen. Declaran y se hace. Pero muchas personas, el enemigo se encarga de poner tanta carga espiritual sobre esas vidas que no pueden declarar vida sobre su vida. Automáticamente este hombre, que habla la palabra del Señor, tenía bendición con solamente su llegada. Se podía ver la prosperidad y se podía ver la bendición ya que estuvo trabajando con su suegro. Y Dios realmente había respaldado la obra de sus manos. Vámonos al versículo 37. Dice la palabra del Señor. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los cuales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Versículo 40. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas
de Labán. Versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Y el versículo 43 al final. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Dios realmente respaldó todo lo que Jacob hacía. Mucha gente dice, era un maleante, era una persona que era pícaro, hurtaba, robaba, sí. Pero Dios verdaderamente tenía un propósito con este hombre. Todo lo que él hizo, todo lo que se dispuso a hacer en su corazón por la comunión que tenía con Dios y el don de fe que él tenía en su vida, hacía que todas las cosas que él hacía sean respaldadas por Dios. Dios verdaderamente puede hacer eso en nuestras vidas y mucho más todavía. Cuando nosotros realmente obedecemos al Señor y somos personas que empezamos a fortalecer esa área en nuestra vida a través de la fe. Es necesario, mi hermano, que nosotros podamos declarar fe primero sobre nuestras vidas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito aquí con Jacob. Dios tiene un propósito contigo, mi hermano, mi hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando en este momento. Entonces es necesario que nosotros podamos declarar la palabra de vida, la palabra que puede hacer un cambio en nosotros a la hora de la prosperidad. Es más, en esta cuestión de la prosperidad, Dios puede hacerte hacer cosas muy locas realmente. Dios puede hacer como hacía este hombre, dice, y tomó luego Jacob vara, versículo 37 del 30 de Génesis, varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monturas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Entonces, eso hacía que cuando las ovejas procrearan, ¿no es cierto?, salían todas manchadas. O sea, era un milagro de Dios para prosperar. Dios puede hacer eso en tu vida. Mucha gente dice, la bendición en mis manos se multiplica, se bendice, hace. Leamos el versículo 37 nuevamente. Tomó luego Jacob varas verdes del álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y el versículo 38, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, eso hacía que el modelo espiritual que sentía hacer en ese momento, Dios pudiera respaldarlo para ser bendecido. Mucha gente mete la mano al bolsillo y empieza a salir bendición de sus manos. Cuando uno tiene un don profético como el de prosperidad, o cuando uno alcanzó la prosperidad, no puede parar de bendecir. Pero no bendecir a lo loco, no bendecir a las carreras, sino bendecir a través de una relación con Dios, porque Él te va a decir dónde vas a depositar la bendición de fe. Yo quiero ser una persona que pueda accionar mi fe en cuestión de prosperidad, entonces tengo que saber sembrar en buena tierra. Dios destinó muchas tierras y Dios pone muchas tierras en tu vida para que vos puedas empezar a experimentar bendición a través de bendecir. La persona que tiene el don de fe, de prosperidad, que tiene una fe tremenda o que alcanzó una prosperidad y una bendición, tiene que tener en su cabeza que el modelo de Dios es el que tenemos que buscar para dar bendición. Jacob encontró ese modelo de poder cortar estos gajitos, estos troncos, para poder hacer de que cuando las ovejas estén procreando, puedan salir a beneficio de Jacob todas las ovejas manchadas. Entonces eso hizo que Jacob pueda ser grandemente bendecido. Muchas veces Dios hace eso con las personas que tienen ese don de fe, o muchas veces nosotros, aún no teniendo nada, Dios nos puede pedir algo para dar. Eso es una oportunidad muy preciosa para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos experimentar cuál es la bendición mayor que estamos buscando a través de una comunión con Dios. Y vuelvo a repetir, nuestra fe se basa en una relación mayor con Dios. Entonces, para esta fe de prosperidad, necesitamos nosotros ser genuinos,
ser honestos con el Señor, para que así cuando nosotros podamos usar esa fe para prosperidad, Dios pueda bendecirnos aún más y en gran manera. Aquella persona que tiene fe o quiere tener fe para prosperidad, es necesario poder dar. Y mucha gente dice, no tengo que dar. Entonces eso es un buen lugar, un buen motivo, un buen propósito para empezar a dar. Usted tiene que anhelar y soñar como dice la palabra del Señor. Hebreos 11:1 lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a soñar que yo doy. Empezar a anhelar que yo doy a través de una comunión perfecta con el Señor. Una comunión perfecta con el Señor implica trato en mi vida, en mi corazón. Implica que yo tengo que ser una persona que empieza a tener fortaleza en la paciencia. Ser fortalecidos en el Señor para encontrar realmente la respuesta del Espíritu Santo. Cuándo, cómo y dónde tengo que dar. Cuándo, cómo y dónde tengo que depositar en buena tierra para yo poder empezar a fortalecer mi fe para prosperidad. Es muy bueno poder lanzarse retos en el Señor. Aquella persona que quiere usar su fe para prosperidad, ¿qué es lo primero que necesita entonces? Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, empieza un trato en mi vida, empieza un trabajo del Espíritu Santo en mi corazón para que yo pueda ser moldeado a imagen y semejanza de su presencia. Dios empieza a establecer para mi vida parámetros en los cuales yo me tengo que mover para que mi fe en esa área específica de la prosperidad sea guiado de la forma del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo me dice, sácate esta camisa en este momento y regalársela al hermano, tengo que hacerlo de esa manera. Sé que Dios muchas veces hace hacer cosas que nosotros a veces le cuestionamos a Dios. Y ese es el momento preciso donde nosotros tenemos que dejar de cuestionar, porque si tenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo, en el cual se basa nuestra fe, entonces no vamos a dudar ni un momento de poder hacer lo que Dios nos diga que haga, por más loco que parezca. Dios va a establecer en nosotros una comunión tal y tan preciosa con Él que nosotros vamos a conocer su voz en esa manera. Vamos a empezar a escuchar a Dios para que nuestra fe de prosperidad sea bendecida, sea grandemente edificada en el poder del Espíritu Santo. Es inevitable, mis hermanos, el poder transportarnos en fe hacia una bendición grande si nosotros no escuchamos a Dios. No se puede. Tenemos entonces que buscar un lazo estrecho con el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetirlo. Nuestra fe se basa en una relación mayor con el Espíritu Santo. Una relación mayor con Dios nos va a dar a nosotros la fortaleza, la fuerza para seguir adelante a través de la paciencia. ¿No es cierto? Dios fortalece nuestra paciencia para encontrar fe. Mucha gente, y mis hermanos pueden decir, es que yo no tengo nada para ofrecer a Dios. Sí, mi hermano, no tiene nada. Pero la palabra del Señor lo establece y dice que Dios creó el mundo de la nada. Solamente con la boca. Usted tiene esa misma autoridad del Espíritu Santo. Usted tiene esa misma autoridad para poder crear algo de la nada, de donde no hay. Dios puede hacer eso, pero si usted tiene una relación estrecha con el Señor, Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está dispuesto a abrir esas puertas para tu vida, para tu corazón. Así que, mis hermanos, realmente deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser prosperado. No busque la prosperidad de esa manera. Busque la prosperidad a través de una relación estrecha con el Espíritu Santo. No importando las circunstancias, no importando lo que usted vive, lo que usted siente, lo que usted tiene, sino importa una relación con Dios. No importa lo incómodo que usted se sienta en la situación en la cual usted se encuentra. Mi fe no va a variar. Mi fe no va a cambiar donde sea que yo me encuentre. José tenía una relación estrecha con el Espíritu Santo. Pero imagínese, él fue probado en fe. Él fue una persona que fue realmente probada en fe. Sus hermanos lo vendieron. Lo metieron al pozo. Del pozo fue esclavo. De esclavo se fue a la cárcel.
Y en esa cárcel, de un día para otro, estuvo junto con el rey. Esa fe maravillosa lo transportó del calabozo al reino. Es tremendo. Es necesario, por eso, no quebrantar nuestra fe, por más en la situación en la que nosotros nos encontremos. Porque cuando tenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo, Él es el que verdaderamente nos conduce para fortalecer nuestra fe. Él es maravilloso. Quiero terminar con eso, decirle, la fe es un compromiso con Dios y la fe se basa en una relación mayor con el Espíritu Santo. Mi hermano, lo retamos a que usted pueda hacer fuerza. Gimnasio de fe. Empiece a poder decirle al Señor, decreto vida sobre mi vida. Decreto que el reino de los cielos se manifiesta en mi corazón y pido la justicia del Espíritu Santo para poder usar la fe correcta, la fe que determina un cambio en mi vida, la fe que puede determinar que la dirección por la cual yo voy es la dirección correcta y exacta, donde busco tu presencia, pero las bendiciones me siguen. Todo lo que yo declaro y decreto a través de la justicia del Espíritu Santo se hace real. Aunque usted no lo vea, mi hermano, declárelo. Aquella persona que tiene una fe verdadera en el Señor solamente puede pedir una sola vez. Y las demás veces usted le dice, gracias Señor porque ya lo tengo. Gracias Señor porque ya lo veo. Gracias Señor porque está cerca. Gracias Señor porque lo tengo en mis manos. Gracias Señor porque ya se concretó. Tiene que ser así. Un hombre de fe es aquel que pide una sola vez y después agradece a Dios por lo que Él hizo. Mi hermano, no le tengan miedo a los procesos intermedios. Los procesos intermedios parecen durar mucho tiempo, mis hermanos. Pero es una desesperación de nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón, que impide que nosotros podamos alcanzar la bendición. Muchos entran a los procesos pequeños, pero cuando están por alcanzar la bendición, ahí, cerca, desisten y vuelven atrás. Mis hermanos, cuando usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, no puede decir, estoy cansado, estoy agotado. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que te lleva en fe. Podemos alcanzar esa bendición. Por eso, mis hermanos, nunca usted debe desfallecer. Y vuelvo a hacerle recuerdo. Los apóstoles y siervos de Dios sirvieron con esa fe inquebrantable, pese a lo que vivieron, pese a lo que pasaron, y dijeron, el Señor viene. El Señor viene. Y murieron con esa esperanza de que el Señor venía. Nosotros tenemos esa misma convicción. El Señor ya viene, mis hermanos. Se lo digo a usted igual. Me puedo morir y el Señor no viene. No importa. Yo vivo con esa convicción de que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Nunca se pierde esa convicción, mis hermanos. Es lo mismo que usted tiene que sentir. Es lo mismo que tenemos que sentir, porque la comunión con el Espíritu Santo hace que podamos anhelar las mismas cosas. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, las cosas empiezan a moverse. Dios empieza a establecer en nosotros esos parámetros correctos de fe para crecer. Determínese, mi hermano y mi hermana, a entrar en los procesos pequeños hasta poder alcanzar la plenitud de la fe en su vida. Sea grandemente bendecido, sea bendecida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que su fe crezca, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas.
tras día